Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Salieron de las tierras del norte de un mundo helado y bañaron Europa en sangre. Inmortalizados en infinidad de películas y de series, su vida, sus epopeyas se hicieron leyenda. Les estoy hablando de los vikingos. Pero los vikingos no solamente fueron unos piratas sanguinarios, llegaron a hacer expediciones en las que descubrieron Groenlandia, Islandia y en las que llegaron a América, en concreto a la península del Labrador, 500 años antes de lo que lo hiciera Cristóbal Colón. La era vikinga, la época de los vikingos, transformó el mundo hasta ser el mundo que hoy día conocemos. La historia de unos hombres que se convirtió en leyenda porque fueron los únicos rebeldes que hubo dentro de aquella época que fue la época oscura de la historia. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, la era vikinga. Pelo rubio ensortijado, barba cerrada, el hacha al cinto, escudos justo encima del barco. Y así, en su drácar, fueron recorriendo el mundo y lo transformaron. Eran asesinos, eran abusadores, eran piratas, eran ladrones. En una época oscura, el siglo VIII después de Cristo, donde toda Europa vivía bajo las tinieblas, bajo el yugo de la monarquía, la opresión de la Iglesia, una Europa oscura que apestaba, que era inmunda, una Europa oscura, dividida en 1000 reinos enfrentados entre sí, y nadie nunca jamás había visto o sabía sobre los hombres del norte, sobre los piratas del norte. Vivían en la península escandinava, Noruega, Suecia y también en la actual Dinamarca. Repito, hasta el siglo VIII después de Cristo no eran más que una leyenda. Pero en ese siglo VIII ocurrió algo que cambió la historia del mundo. En el año 793 después de Cristo, un jarl, un cacique llamado Ragnar Lothbrok, decidió navegar por primera vez en alta mar. Los vikingos no eran capaces de alejarse de la costa, pero los comerciantes árabes que habían llegado hasta la península escandinava le enseñaron a Ragnar Lothbrok cómo poder orientarse y le hablaron de un país lleno de riquezas, Inglaterra. Y así fue como consultó a sus chamanes. Estos, después de ingerir hongos, hablaron con sus dioses y una vez hablaron con ellos, les pidieron una runa o secreto para jamás perderse, para llegar siempre a buen puerto. Una serie de símbolos extraños en círculo, divididos en varias líneas, en concreto 6 líneas, cada una de ellas cruzadas desde el centro y terminadas en una extraña grafía. Ragnar Lothbrok dibujó esta runa en las velas de sus barcos. Esta runa se llama Vegvisir, conocida también como brújula vikinga. Y fue ahí, en el año 793 después de Cristo, cuando arribó hasta las costas de Gran Bretaña, al reino de Northumbria, y llegó hasta el monasterio de Lindisfarne. La sangre y la barbarie tiñeron las playas aquel día de rojo. Y eso fue el comienzo de la famosísima era vikinga, una era que transformaría el mundo, ya que los vikingos
fueron hacia diferentes puntos cardenales de la Tierra, creando la famosa Rus, por ejemplo, de Kiev, la actual Rusia, Ucrania, Bielorrusia, son descendientes de los antiguos escandinavos. Hacia el otro lado, descubrieron Groenlandia, descubrieron Islandia, y más tarde la historia demostró que descubrieron América 5 siglos antes de que lo hiciera Cristóbal Colón. Toda una época que es de leyenda, de épica, de epopeya. Y sí, eran crueles, eran violentos, pero transformaron el mundo. Y algo que siempre repaso cuando me toca hablar de este tema. Yo tuve la suerte de viajar 2 veces por Noruega investigando toda la huella vikinga. Navegué por las hermosas y misteriosas islas Lofoten, uno de los corazones de la cultura vikinga. Y cuando estaba allí, a 34 grados bajo cero, en el barco, en un paraje natural que no os podéis imaginar, de una belleza sin igual, con un manto blanco que se hace eterno, siempre pensé que efectivamente fueron unos bárbaros, pero en una época oscura, en la antigua Europa, fueron libres, fueron el único pueblo libre que había en toda aquella historia. Fueron libres, navegaron por el mundo y luego construyeron ciudades y transformaron la civilización actual hasta lo que somos hoy en día. Es increíble cómo a través de la violencia se transforma el mundo. Los seres humanos, por desgracia, tenemos esa parte de nuestra alma tan oscura. Sin embargo, también su espíritu de rebeldía, en un momento en el que el mundo vivía bajo un yugo absurdo de absolutismo, creo que es lo que hace que sea tan atractiva la figura de los vikingos, ya que todos alguna vez queremos ser rebeldes. A todos nos gusta sentirnos libres. Y en ese sentido, sí que ellos lo hicieron hasta tal punto que recorrieron medio mundo y después quedó escrito en las famosas sagas a partir del siglo XII. Y es increíble, las sagas eran tan fantásticas que hasta hace muy poquitos años es cuando la arqueología demostró que la leyenda era cierta. A furare normarnorum liberanos domine, decían en Europa. De la furia de los hombres del norte, libéranos, Señor. Y su furia transformó el mundo gracias a su espíritu de rebeldía. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y lo que hacemos aquí es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy para hablar de un tema que me fascina. Los piratas del norte, los hombres que fueron libres en una época de oscuridad y absolutismo. ¿Usted nunca soñó con ser rebelde? Si usted soñara con vivir en el siglo VIII después de Cristo, ¿qué le gustaría soñar? ¿Que vivía en Inglaterra bajo el yugo de un señor feudal y de la iglesia, labrando un terruño que ni siquiera era suyo hasta el día que pereciera? ¿O hubiera preferido ser vikingo, navegar por el mundo en libertad, viendo nuevos lugares que no aparecían hasta aquel momento en los mapas? Aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya hay un numeral en Twitter para que pongáis vuestras preguntas y opiniones, que es Vikingos Caracol. Repito, el numeral es Vikingos Caracol. Tengo que deciros que se me pasó la última semana, gracias a Alejandro Bernal, que tiene mejor memoria que yo para muchas cosas. Señores, llevamos 3 años de programa.
No puedo decir la cifra exacta de escuchas de podcast porque me tocaría en una reunión con la gente digital, pero yo creo que debemos de andar cerca ya de los 100 millones de reproducciones, que no está nada mal. Una cifra que, con sinceridad, casi que ni me creo. El año pasado, solo en YouTube, en 2 años, pasamos las 75 millones de reproducciones del podcast. Un éxito que ni yo mismo me creo, porque aquí 2 locos como Alejandro Bernal y un servidor, con un presupuesto justito, ¿vale? Pues aquí estamos con un montón de amigos como los que tenemos esta noche aquí, Tulio Fernández, Esteban Cruz, y esto realmente sí se ha convertido en una familia del misterio, no es una pose, y gracias a esa familia del misterio tenemos contacto en toda América Latina, en España. Por este programa, por este podcast pasan los mejores investigadores de todo este continente y también un montón de españoles, todos hablamos la misma lengua, y tremendamente feliz de haber conseguido esto. Sabéis que hago viajes de autor. Desde el 19 al 26 de junio voy a Rumanía. Los que queráis daros un paseo por Transilvania, los Cárpatos y otros lugares, tenéis toda la información en mis redes sociales, en un post fijado al comienzo, Twitter, Instagram y Facebook. Y deciros que esta semana, los que escuchéis este programa no ahora en directo el sábado, sino en diferido a partir del miércoles, que se sube a todas las plataformas digitales, ya está por fin el viaje que voy a hacer este año a Egipto, con diferentes grupos en septiembre y en octubre, diferentes grupos, diferentes recorridos y obvio diferentes precios, porque unos viajes son más largos que otros. Tremendamente feliz de volver otra vez a Egipto, que es mi casa, a recorrerlo por 14ª vez, que creo que no está mal. Y todos los que queráis venir a Egipto, que sepáis que es realmente un lugar muy especial, donde queda una magia escrita en piedra que llega hasta día de hoy. Un lugar transformador, el lugar donde todo comenzó, donde los hombres hicieron pirámides para estar en contacto con los dioses. Repito, toda la información la tenéis en mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Ahí tenéis toda la información de los 3 grupos que voy a hacer para Egipto este año, en septiembre y octubre de este año. Feliz de regresar otra vez al país de los faraones. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, 3 años. ¿Nos hemos peleado alguna vez? Yo que soy muy claro. Sí, claro, yo soy, además, yo digo las cosas muy claras. No me como a nadie, ¿no? Pero sí, claro, cuando algo no me gusta, pues lo digo, ¿vale? Y tal, pero bueno, 3 añitos. ¿Qué? 3 años, Juanje. Antes que nada, un saludo para ti, también para nuestros invitados de excepción de este programa, Tulio Fernández, Esteban Cruz, y también un abrazo enorme para las personas que en este momento nos escuchan en directo y también todas las personas que acceden a este contenido a través del podcast que se publica en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hace 3 años, en una situación sanitaria muy complicada que afectó al mundo, en medio de una impresionante incertidumbre. Y Juanje, solamente me queda agradecer en primer lugar a John Camacho, a todas las directivas de Caracol Radio por el voto de confianza que han depositado en nosotros. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio y sobre todo también, Juanje, un agradecimiento y un abrazo, millones de abrazos para todos ustedes, las personas que consumen este contenido, que han permitido que Juanje y este servidor lleguemos a todos los rincones de Hispanoamérica y muchas partes del mundo. Y Australia y Europa, no te puedes imaginar. Sí, es increíble. Nos hacen sentir realmente su cariño, como si estuvieran con nosotros aquí en cabina. Eso es lo que intentamos transmitirles y créanme, lo digo como periodista, un comunicador no es nada sin un público, sin ustedes. Es gracias a ustedes que nosotros estamos aquí y que desde hace 3 años les traemos toda la información más importante relacionada con el mundo del misterio. Y hoy, Juanje, una temática que me encanta porque tiene que ver con historia, que siempre me ha gustado, y una cultura fascinante de guerreros, un pueblo que sacralizaba la guerra, un pueblo que ha inspirado muchísimos productos de la cultura popular en el siglo XX, desde la música, cine, videojuegos. Hablar de los vikingos es hablar de cultura viva y es un recorrido increíble el que vamos a hacer esta noche. El misterio es cultura y el misterio es leyenda, y hoy nos metemos en esa época de epopeya, de leyenda, de unos hombres que llegaron a América 5 siglos antes que Colón y que transformaron el mundo, unos piratas, unos rebeldes. Bueno, una piratería que tenemos todavía incluso hasta el día de hoy en algunos lugares de Asia y del cuerno de África.
Pero bueno, era una cultura guerrera. Era mejor morir con la espada en la mano defendiendo a mi tribu que no tener artrosis a partir de los 40 años y vivir encorvado a 40 grados bajo cero en el norte de Europa. Duro lo que estoy diciendo, pero era así. Y repito, en un mundo oscuro, ellos eran libres. Y bueno, hacemos este programa porque un buen amigo, que además me quedé en shock, porque ahora cuando estábamos hablando antes me dice, Juan, que no está en nuestra nueva etapa de Caracol. Digo, no te puedo creer, Tulio. Porque sí estuvo en otras etapas de Caracol, en otras etapas mías radiales. Y es Tulio Fernández, que ha escrito un libro que se llama Eric el Rojo, una novela que recuerda la historia total y absolutamente real en la que el hijo de Eric el Rojo, Leif Erikson, no se sabe la fecha exacta, se habla de en torno al 980 después de Cristo, llegó a las costas americanas y se quedó aquí un tiempo, mucho antes que Colón, pero el que sabe un montón de esto, mucho más que yo, y que se ha documentado una barbaridad, es Tulio Fernández. Amigo, tremendamente feliz de tenerte aquí en Caracol Radio. ¿Cómo va tu libro? ¿Cómo se te ocurrió esta locura? Tienes ahí el micrófono, háblanos con toda la tranquilidad del mundo. Hola Juan Jesús, hola Alejandro, primero que todo felicitarlos por este tercer aniversario de Noches de Misterio. Gracias. Es un programa que toda persona que ame estos temas debería escuchar, de verdad es algo espectacular. Muchas gracias por invitarme, sí, ya había estado, la última vez que estuve fue en la medianoche, antes de Noche de Misterio, sí. Así es, y muy contento de estar nuevamente aquí acompañándolos. Y sí, escribí el libro de la historia de Eric el Rojo. Aquí el señor que está a mi lado, el señor Esteban Cruz, en un viaje que hicimos, me contó la historia de que usted sabía que el primero que llegó a América fue un vikingo. Me contó la historia muy por encima. Yo empecé a investigar. Eric llega a las costas de Groenlandia. Habían otros marineros nórdicos que le habían visto, pero le tenían miedo, no se habían atrevido a llegar acá. Y Groenlandia geográficamente está ubicado en América, pero ahorita políticamente pertenece a Dinamarca. Es como si, por ejemplo, de un momento a otro Cristóbal Colón llegó a, no sé cómo se llama ahora, antes se llamaba Guanajuato. No, pero por ejemplo, las Islas Canarias geográficamente pertenecen a África, pero políticamente son españolas. Exactamente. Eso es. Entonces, Eric llega acá y, como bien lo comentas, los hijos, no solamente Leif Erikson, sino Thorvald y Freydis, Eriksdóttir, llegan a esta tierra, a continente, a la parte norte de América, a la parte de Canadá. Se encuentran, el primer choque cultural no es de Cristóbal Colón en 1492, sea más o menos en los años 980, 1050, no hay una fecha exacta, ¿no? Pero ese es el primer choque cultural entre las culturas autóctonas de Norteamérica, los indígenas de Norteamérica y los vikingos. Entonces, toda esa historia, yo me demoré más o menos como 2 años investigando, la planto en este libro. Y nos vas a contar toda tu investigación ahora con detalle. O sea, y me imagino que igual que pasó en 1492, no fue un encuentro así de paz y amor y todo acabó hecho un desaguisado. Pero bueno, aquí otro de los culpables del libro, que es el tío que consigue los datos más frikis del mundo. O sea, antes de entrar al programa me dice, Juanje, no te puedes imaginar, pero hubo un papa que habló con alguien. Digo, ¿cómo que un papa que habló con alguien? Y tal, y me enseñó hasta dibujos de ese encuentro de un papa con alguien y tal. Digo, Dios mío. Y ese señor, que lo conocéis muy bien porque viene mucho a Noche de Misterio, es el señor escritor, presentador de un programa de televisión en Red Más que se llama Más Allá, antropólogo, historiador, ya doctor además en historia, es Esteban Cruz. Niño, Esteban Cruz, amigo, ¿cómo estás? Bien, Juanje, un saludo grandísimo, gracias por esa introducción, de verdad es un honor para mí estar en estos 3 años aquí con ustedes y quiero contarles, ya que ustedes me hablan de los datos frikis y extraños, Pero datos reales. Totalmente reales, o sea, no, nadie inventa nada. Vea, les voy a dar un dato sacado del horno, o sea, este dato los va a dejar a ustedes pensando en, maldita sea, es verdad, sí estuvieron aquí los vikingos. Imagínense, rápidamente para contarles, una arqueóloga que se llama Liz, es que tiene unos nombres los nórdicos que son, lo pronuncian ellos, entonces se llama Elisabeth Gudmundsdóttir. Vale. De la Universidad de Islandia. Es una arqueóloga.
fue a Groenlandia, de lo que nos estaba hablando Tulio, que es esa casi un continente, es una isla gigante. Es gigante, pero todo hielo, es un Todo casquete de hielo. hielo, sí. Hoy en día es de Dinamarca por ascendencia nórdica. Se fue y excavó y encontró unos asentamientos vikingos de la misma época de Leif Erikson y de otros más. Y empezaron a abrir y abrir y abrir y encontró unos trozos de madera. Y dijo, madera. Vamos a analizarla. Pues bien, esta noticia es de hace apenas 15 días. El laboratorio de la Universidad de Islandia dice que esos asentamientos donde encontraron madera, que están fechados entre 1000 y 1400 después de Cristo, tenían madera de pino que solo crecía en Canadá. ¡Qué fuerte! Significa que las casas de los pueblos de los vikingos de Groenlandia estaban construidas con madera de Canadá. Significa no solamente que tenían asentamientos en América, sino que transportaban madera. Oye, qué fuerte, eso es completamente nuevo, no lo sabía. O sea, que realmente lo estoy viendo, me está enseñando Esteban la noticia, me parece brutal. O sea, no solo se asentaron en Canadá, sino trajeron además incluso cosas de Canadá hasta Groenlandia. ¡Qué barbaridad! Y aquí viene un dato más fuerte. Esto lo publica nada más y menos que Deutsche Welle, que es una de las agencias más importantes del mundo. Alemana, sí. Construyeron y llevaron pino de Canadá a Groenlandia. Y dice ella que es muy probable, que todavía falta analizar, que en algunos yacimientos de Suecia y de Noruega han encontrado maderas similares, lo que significaría, escuchen bien, que había un intercambio, no de un hombre, no de una sola persona que llegó y hizo un pueblo, sino que había redes de comercio entre América y Europa por lo menos 100 años activas. Qué fuerte, tío. Me parece brutal. O sea, eso es una cosa que jamás... Yo pensaba que se habían asentado allí, pero no que habían traído absolutamente nada de América, ¿vale? Sino que habían salido corriendo por ese choque cultural que hubo con los indígenas. Pues qué noticia tan buena a colación del libro, de la novela Eric el Rojo, que ha publicado Tulio Fernández. Por cierto, siempre hago esta pregunta, porque es la primera vez que estás acá. ¿Quién es Tulio Fernández para toda la audiencia de Caracol Radio y de Noche de Misterio, que muchos no te conocen? Bueno, muchas gracias, Juan G. Yo soy de Cali y somos colegas con Esteban y contigo y con Alejandro, porque soy periodista, también trabajo en la editorial Penguin Random House, donde hemos trabajado. Sí, claro, he trabajado contigo. Donde editamos tu libro de conspiración, que es excelente. Si no lo han leído, vayan, léanlo. Y como toda persona que lee mucho, un momento u otro me picó el bichito de la escritura. Entonces yo creo que es inevitable que el que lee mucho en cierto momento quiere publicar. Acabo de sacar este libro, este hijo mío, que salió hace 2 mesecitos, está recién salido del horno. ¿Dónde pueden conseguir el libro, Tulio? Cualquier librería del país, en Buscalibre. Eso, para la gente que vive fuera de Colombia, en buscalibre.com.co. Sí, y como ebook también, en Amazon, en Google Play también lo pueden descargar. Muy bien, perfecto. Oye, Eric el Rojo, menudo personaje. Vamos a empezar luego a hablar de la era vikinga, cómo nacen, cómo surgen, de sus curiosidades. Pero metámonos de primero, como estamos con el libro encima de la mesa, ¿quién fue Eric el Rojo? En la serie, por ejemplo, Valhalla lo ponen como un tipo que había sido muy pendenciero, y lo que yo leí es que el tipo era un broncas tremendo, lo echaban de todos lados, siempre estaba de pelea, un tipo problemático del carajo, ¿no? Sí, bueno, la serie de Vikings hay que cogerla con pinzas, sí, porque salió un Eric en la primera serie y ponen a los hijos de Ragnar a descubrir América. No, la serie hay que verla, disfrutarla, pero no creerla a pie juntillas a nivel histórico. Por lo que dice es verdad, Eric era una persona muy violenta. En la era vikinga no había cárcel, había pena de muerte, pero era muy poco. La principal condena que se daba era que se exiliaba a la persona. Destierro absoluto. Y eso comienza desde el papá de Eric. Ellos son noruegos. El papá de Eric mata a una persona, le dicen de Noruega, ságase de acá, y se van a un sitio donde mucha gente iba a comenzar una nueva vida, que era Islandia, que es la tierra de los hielos, Iceland en inglés. Él va ahí y él mata a una persona que le estaba poniendo problemas, lo mandan a otra parte de Islandia y ahí vuelve a tener otro problema y vuelve a matar a otra persona, y le dicen, váyase usted 3 años de Islandia y vuelva a ver si se controla más. Habían rumores de que había una isla yendo más hacia occidente, pero no se atrevían a ir. Había alguien como el de Vikings, una persona que llamaba Floki, que la había visto, y él, como estaba desterrado 2-3 años, él dijo, pues vamos a investigar allá.
llega y descubre esta isla gigantesca que es Groenlandia. Sí, que es enorme. Que de hecho Groenlandia es la segunda isla más grande después de Australia. Entonces es una cosa gigantesca, pero Groenlandia es una isla medio desértica, son parajes donde... Porque el hielo, la temperatura es tan baja que no deja que crezca nada. Exactamente. Sí, sí. Y él, muy astuta, él explora ese territorio 2-3 años. Y muy astutamente, cuando vuelve, dice que no dice la verdad, sino que dice que eran unas tierras fértiles, unas tierras verdes. Groenlandia significa tierra verde. El tipo era más mentiroso, aparte de pendenciero, que el carajo. Sí, en inglés es Greenland, la tierra verde. Sí, claro. Entonces, digamos que él es el primer caso de publicidad engañosa porque... Fake news. Fake news. No, seguro que se metió en política después, fijo. Sí, era el líder de Groenlandia. Entonces el tipo dice, yo ya no quiero estar en Islandia porque me mantienen sacando. Vuelve a Islandia después de 3 años, empieza a reunirse en los diferentes lugares. Para que fueran colonos. Exactamente. Convence a varias gente, salen de hecho como 28 naves, 28 barcos para instalarse. Hay una tormenta, 14 se pierden, llegan 14 allá, ven ese peladero, pero dicen, ya estamos acá, ya no nos vamos a volver. No, ya paila. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vikingos Caracol. Y nos estaba contando Tulio Fernández cómo este señor tan pendenciero, a mí no me gustaría que hubiera sido mi vecino, que era Eric el Rojo, que lo echaban de todos lados porque en todos lados daba problemas, se metió además a político y empezó a mentir, hablando de una tierra fértil y verde, Groenlandia, cuando era un cascote de hielo. Sin Groenlandia creo que no viven ahora ni 30.000 personas todavía, de lo frío que es y lo inhóspito, porque no se puede sembrar nada, ni allí te dedicas a comer carne de foca y poco más. Entonces, uno de sus hijos, Leif Erikson, es el que es capaz de lanzarse hasta Canadá. Pero ¿había alguna leyenda o algo? ¿Estuvo tan loco que dijo, yo me tiro para allá, para Occidente, a ver si encuentro algo? ¿Cómo fue esa historia, Tulio? Antes de que él viajara, de hecho, lo que mencionó ahorita Esteban es cierto. Había mucho comercio entre Noruega y Groenlandia. Y en sus viajes, de hecho, en Groenlandia se hace la primera iglesia cristiana, viene siendo la primera iglesia cristiana en el mundo vikingo. Sí, bueno, y en América, sí, en tierra americana. Él en sus viajes escucha, hay una persona que antes llega, no tanto a América, la divisa también, y no es consciente de eso. Dice, hay una tierra donde hay unos paisajes muy bonitos. Y Leif Erikson va a partir, le dice a su padre, a Eric el Rojo, que parta con él. Y él está a punto de partir, y él, ya revisándola, porque él era el líder de Groenlandia, antes de partir va en su yegua, y la yegua se rompe una pata, y él se cae y se rompe una pierna. Él no se convierte, Leif Erikson sí se convierte al cristianismo, lo mismo que su esposa, que de hecho le pide el divorcio y le corta los servicios porque él no se convierte. Él siempre adoró a Odín, a Thor. Eric. Sí, la esposa se convierte en cristiana y se le pide el divorcio, porque los vikingos sí se podían divorciar. Ajá. Y él toma esto como una señal divina de los dioses antiguos. Que dijo, no voy. Y de hecho, él se queda, y cuando Leif Erikson viaja y llega a Canadá, hay una peste en Groenlandia y Eric se muere de esa peste. Muere de una peste, y el hijo empieza a ir, encuentra varias islitas pequeñas que le pone diferentes nombres. Una pregunta, ¿pero él sabía que estaba América ahí y tal, o no? ¿O se tiró a la aventura, Leif Erikson? Como te dije, el viajero había visto como varias islas de lejos. Sí, y él dijo, no, pues vamos a seguir explorando. Y cuando llega a América, pues obviamente al continente como tal, es una cosa que él lo deja completamente anonadado, porque era una tierra muchísimo más rica de lo que es Groenlandia. Sí, claro, la península del Labrador. Exactamente, y ellos se establecen ahí un tiempito. Él vuelve y se encuentra con que el papá muerto. A él le toca hacerse cargo de Groenlandia, y son sus hermanos los que vuelven nuevamente, hacen unos asentamientos, se quedan un par de años más acá, y ahí de pronto... En la península del Labrador. Sí. Las famosas ruinas de Lanson Meadows. Sí, ellos se quedan ahí con un comerciante, un explorador muy famoso que se llama Thorfinn Karlsefni.
Y ahí es cuando tienen el encuentro con los indígenas y hay estos combates y ellos se ven obligados a devolverse. Pero de pronto en esa época pasa lo que dice Esteban, que era como un sitio, ellos no son conscientes de que descubren un nuevo mundo, tal como Cristóbal Colón. Pensaban que era otra isla más para allá. Exacto. Y listo. Y que había unos tíos que les tiraban flechas, pegaban, le decían escraelingos, la gente que grita. Sí, y como eran también flaquitos y pues comparado con los vikingos que eran mucho más grandes, eran como los bárbaros, veían como... Uy, cuidado, que fue decir Eric el Rojo y Tulio le dio un tortazo a Esteban Cruz sin querer. Entonces, al final lo que pasa es que se encuentran con estos Skraelingars. Y hay este choque de culturas y les toca devolverse. Bueno, está en que no son conscientes, como Cristóbal Colón, que el Cristóbal Colón pensaba que había llegado a las Indias. Nunca es consciente de un nuevo mundo. Sí, nunca. Acá tampoco. Acá le llaman Vinland, porque dice la leyenda que se encuentran viñedos. Hay una teoría que tú me has contado, sí, que es muy interesante, que no es tanto como uvas de encima, sino que son grosellas. Es que los vikingos, claro, vamos a ver la historia, todos los datos que está contando Tulio Fernández de una forma magistral, que se ha documentado brutal, porque yo no me lo he leído, tú sí, viene de las sagas, ¿vale? Son 120 sagas que se escriben entre el siglo XII y el siglo XIV, y una de esas 120 sagas, cuenta la historia de cómo los vikingos groenlandeses descubrieron una tierra a la que llamaban Vinland, la tierra del vino. Y entonces muchos arqueólogos dijeron, pues si llegaron a la península del Labrador, pues qué vino, ni qué vaina, ni uva silvestre, eso no hay nada. Pero claro, es que se saltaron el detalle tan importante de que los vikingos hacían vino de grosella. Y entonces sí hay grosella natural en la península del Labrador. De todas formas, hace ya muchas décadas, no sé si fue en los 70 o en los 80 del siglo pasado, creo que fue en los 70, cuando arqueólogos noruegos excavan en la región, en la zona de Lanson Meadows, y descubren una cantidad de objetos y de restos vikingos absurda, y los restos de los asentamientos. O sea, vamos a ver, que Lanson Meadows a día de hoy es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, para que se haga la gente una idea. O sea, no hay duda arqueológica alguna de que la historia que está contando Tulio sea total y absolutamente real. Consultemos a nuestro arqueólogo favorito, nuestro historiador, que es Esteban Cruz. Mire, Juan Jesús, es impresionante esto porque durante muchos años nos dijeron que América había tenido un desarrollo completamente autónomo e independiente, que durante siglos habían venido oleadas migratorias que venían por el estrecho de Bering cuando estaba congelado. Correcto. O que incluso, y esto es algo que es real y que está para la discusión, y es que siempre nos dijeron que venían del norte y fueron poblando. Pues señores, las fechas más antiguas están en Chile. De las fechas más antiguas es una zona que se llama Monteverde en Chile, son más antiguas que las de Alaska. Entonces, ¿cómo llegaron? Cómo la teoría dice que llegaron por el estrecho de Bering y cómo abajo en Chile me aparecen fechas más antiguas. El resultado es, probablemente vinieron en barcos también de esta zona. Y si llegaron en barcos desde la misma Australia, desde la zona índica, ¿cómo no iban a venir de Europa, que está al frente? Lo que pasa es que Europa por mucho tiempo tenía el mito de que se caían porque era la tierra plana, sí. Y eso les impedía pasar. Incluso en algún momento los marineros cristianos creían que era ir en contra de la ley de Dios, avanzar después de las columnas de Hércules, avanzar más allá de las Islas Azores, ir más allá de Madeira, era como desafiar a Dios y nos vamos para el infierno. Entonces no naveguemos para allá. Y además pensaban que había unas serpientes marinas gigantes que se comían los barcos. Sí. Claro, entonces, ¿qué sucedió? Lo que sucedió es que estos vikingos sí llegaron, estuvieron en Groenlandia, y les tengo otro de esos datos que estábamos hablando, y es que una investigadora que se llama, escucho otra vez, esta ya es un nombre más fácil, porque ella es estudiante de Harvard, pero bueno, sería algo así como Marisa Borrengin, que estudia allá. Ella llegó a la conclusión de que sí hubo una gran cantidad de asentamientos en Groenlandia, incluso durante siglos, de vikingos. De siglos. Siglos. Ay. Y ella dice, vean, ahora que estamos con el calentamiento global, que salimos a la calle y nos sentimos como a 4 grados más de lo normal en todo el mundo, las olas de calor y eso, ella dice que hubo un periodo cálido en el medioevo entre el año 900 y el 1250 después de Cristo, y después hubo una pequeña edad de hielo. Y entonces, como allá los vikingos llegaron durante ese periodo cálido, en Groenlandia sí había fauna, donde no había tanto hielo.
Y entonces con el tiempo todo cambió y ya no aguantaron y se extinguieron, se fueron y algunos se quedaron y murieron. Sí. Entonces lo que pasa es que hubo un momento en que Groenlandia fue más habitable, digámoslo así. Y fue en esa época, en torno al siglo X. Claro, y ahí estuvieron los vikingos viviendo hasta que les hizo devolverse el clima. Pero aquí otro dato. Si estamos hablando de que los vikingos fueron a América, este libro magistral de Tulio que se llama Eric el Rojo, que se los recomiendo, hay datos y registros también de otros objetos europeos en América precolombina, pero eso es para otro programa, porque está una cabeza, Tecaxic. sí, que está en México en una pirámide. Sí, La encontraron sí. una cabeza romana. Sí. También hay una moneda, un penique, que encontraron que es antes de la llegada de Colón, un penique fechado antes, que lo encontraron en un basurero indígena de Estados Unidos. Entonces hay un montón de cosas que dicen, tal vez antes de Colón no solo vinieron los vikingos, tal vez de pronto vinieron fenicios, romanos y no se devolvieron, llegaron acá, los mataron, se quedaron, no se pudieron devolver. Sí, eso que dice que un día, cuando regrese de Argentina, que me voy la semana que viene, que estaré por Buenos Aires, podemos hacer un programa sobre esto. Porque claro, lo del tema de los vikingos y este fabuloso libro de Eric el Rojo de Tulio Fernández, eso es que no hay ninguna duda arqueológica de que los vikingos estuvieron en la península del Labrador. No tenía ese dato que incluso pudiera ser por siglos un pequeño asentamiento. Ahora, la cabeza de Tecaxic, romana. No solo eso, hay un arqueólogo norteamericano, Mike Shue, que es de origen chino, y el tipo en la escultura, en las vasijas olmecas y tal y todo esto, sacó símbolos que aparecen en la cultura china, exactamente igual. El tema de que los mayas y todo esto para pasar al más allá tenían que estar envueltos en jade, y el jade era la piedra que abría las puertas al más allá. Eso es un dato que también sucedía en la antigua China, esa creencia. Muchos piensan que hay una corriente que se llama la del Kuroshibo y que gente desde Japón llegó a Ecuador hace miles de años y creó la cultura de Valdivia. O sea, y más, tú te fijas en muchos indígenas amazónicos y tienen los rasgos muy achinados. Entonces, ¿es posible? Sí, claro que es posible. Yo creo que todos esos datos son clarísimos. Les voy a dar un dato que yo creo que Tulio debe conocer, que tiene que ver con los vikingos. Vean, el Museo Estatal de Maine, que es uno de los museos más importantes de Estados Unidos, del estado de Maine, y el Instituto Smithsonian, que es no cualquier instituto, no es el Instituto Papelitos, es el Instituto Smithsonian, el gran instituto, reconocen que tienen una moneda, escuchen muy bien, una moneda nórdica precolombina encontrada en una excavación que era la que yo les decía. Se llama el penique de Maine. Es una moneda escandinava que además tiene la cara del rey Olaf III de Noruega. Y como tiene la cara, la datan porque ese rey esas monedas estaban entre el año 1065 y 1080 después de Cristo. Qué fuerte. Es el mismo siglo. Entonces, ¿qué hacía una moneda en un yacimiento? Ya no en Labrador, ya no al norte, ya no en la costa, en casi Nueva Inglaterra. Ahí la encontraron. Mucho más al sur. ¿Y saben dónde la encontraron? Empezaron a excavar un pueblo indígena, empezaron a mirar y encontraron la cerámica, encontraron las flechas, encontraron las que se llaman flechas Clovis, huesos, no sé qué más. Cuando un arqueólogo de pronto dijo, ¿y esto qué brilla qué es? Y entre los huesos, entre el basurero de huesos de animales, había una moneda con el rey Olaf III. Hoy en día, el Instituto Smithsonian dice es un objeto nórdico precolombino. ¿Cómo llegó esa moneda ahí? Sin ninguna duda. Porque, Tulio, tú sí te has leído las sagas y la saga de Eric el Rojo. ¿Qué es lo que se dice en la saga? Básicamente que no, que estos estuvieron allí y luego se fueron, sin más. O sea, ya no Leif Erikson que regresaría, sino son los hermanos de él los que luego están allí, ¿o cómo es la historia? Sí, no, complementando un poquito lo que dice Esteban del penique de Maine, eso le refuerza la parte histórica, porque el rey Olaf es precisamente con el que Leif se hace amigo, que lo convierte al cristianismo, que de hecho no sé si más tarde lo vamos a mencionar, es el cristianismo el que termina acabando con los vikingos, porque se convierten al cristianismo y ya no pelean, ya dejan de creer en los dioses y en el Ragnarok, y digamos que se domestican, por decirlo de cierta forma. Hay dos sagas muy importantes en las que yo me baso para hacer el libro. Hay una saga que se llama la saga de los groenlandeses y hay otra saga que se llama la saga de Eric el Rojo. Es que son
que tú has leído textos similares son un poco densos, ¿no? Sí, O sea, no, sí es. para una persona del común leer eso es como un poco la Biblia, Melquisedec, hijo de Sí. que vivió 900 años. Ese tipo de lectura es un poco Densa. compleja, es un poco densa, entonces yo obviamente cojo, y lo curioso es que hay versiones diferentes de un mismo hecho. Entonces, pues, yo cojo la que más me sirve a nivel narrativo. Sí. Pero, por ejemplo, una de las hijas de Eric, que se llama Freydis, Eriksdottir, porque los hijos son Eriksson, el hijo de Eric, y la hija termina en Dottir, Eriksdottir. Hay dos versiones. Una de ellas dice que ella combate contra los indígenas estando embarazada, teniendo 8 meses de embarazo. Wow. Va a haber una gran batalla, eso lo cuento en el libro, va a haber una gran batalla y están acorralados. De hecho, en las sagas, no sé qué tan cierto sea, dicen que los indígenas usaron unas especies de catapultas con piedras para... Entonces estaban acorralados y ella coge, ve un cadáver de un compañero suyo que está, y ella coge el cadáver, coge una espada y se empieza a golpear con la espada en el pecho, teniendo 8 meses de embarazo, y da unas palabras diciendo que incluso si ella estando embarazada puede combatir, porque ellos no quejen de ser cobardes. Eso como que les da coraje a los hombres Y se lían y se contra lían en el los combate. Eso dice una de las sagas. La otra dice que Freydis invita a unos amigos a que vayan a la nueva tierra, y estando ahí los mata, les roba los barcos, y cuando están de vuelta dice, no, es que ellos se quedaron por allá habiendo matado y matado a las mujeres y todo eso, y la descubren, pero dicen, como es mi hermana no puedo hacerle nada. Entonces son versiones completamente opuestas de una misma persona. Entonces ahí me toca elegir. Sí, claro. Pero es lo que pasa con la historia. No hay una versión del todo correcta, sino depende de Sí, eso. no, sí, son muchísimos indicios con muchos datos que además tú te lo has leído todo. Y luego sí es verdad que la arqueología lo que ha hecho es refrendar que esta historia es total y absolutamente cierta. Sí, y es que de hecho, y tú lo dijiste ahorita, está la escena de las medusas. Yo no sé muy bien francés. Lanzan Meadows. Y eso es lo que le da la veracidad. Es como si se encontrara la tumba de Moisés, entonces le da toda la veracidad a la Biblia. Sí, claro. Y eso ocurre en el año de 1960. Es que yo pensaba que fue en los 60. No, fue en los 60, cuando un investigador noruego llamado Helge Ingstedt y su esposa, que también era arqueóloga, que se llama Anne Steen, ellos encuentran estas, porque las construcciones vikingas eran como una especie de elevaciones de hierbas, y encuentran esto ¿qué es? Porque hasta ese momento las sagas eran tomadas como leyendas. Sí, como claro, mitos. no se lo tomaban. Nadie le paraba bolas. Sí, nadie le paraba bolas. Descubren esto, les hacen los respectivos estudios y datan de hace 1000 años. Entonces, claro, comparado eso con las sagas, le da toda la verosimilitud. Sí, sin duda. No, es una historia fascinante que tú has llevado de una forma magistral hasta tu novela. Y bueno, lo que estaba diciendo Esteban Cruz, el hecho de que quién descubrió América. O sea, para el mundo moderno, América, obvio, la descubre Cristóbal Colón, porque gracias a Cristóbal Colón, América aparece en un mapa claro que puede leer todo el mundo. América aparece en otros mapas como el de Piri Rey, no vamos a hablar ahora mismo de todo esto. Pero, o sea, Colón, le gusta al que le guste y al que no, creó el mundo global. Por primera vez en la historia ya estaba claro cómo era la Tierra. Sobre Lanzarote Meadows hay una teoría también muy interesante, Juanje, que se ha comentado en los últimos años. Eleanor Barra Klug, esta es una profesora de historia de la Universidad de Durham, y ella comenta que este asentamiento allá en la península de Labrador era, de acuerdo a ella, un lugar de reparación de botes, una instalación temporal que, de acuerdo a sus estudios y a sus investigaciones, pudieron haber utilizado los vikingos durante un siglo como un lugar para crear herramientas, reparar sus botes y luego abandonar este lugar de manera ordenada, poder transportar las maderas, tal y como decía Esteban hace unos minutos, y bueno, también Tulio, y que de acuerdo a ello apunta a eso, una especie de base intermedia que tenían los vikingos ahí para reparar sus botes, hacer herramientas, regresar a Groenlandia y quizás a otras partes de Europa. O sea que parece que, según ese tipo de datos que estás dando tú, sí, es lo que comentaba también Esteban Cruz. La única riqueza que realmente le vieron a ese territorio era la madera. Exactamente. Una madera de gran calidad, y la llevarían en los barcos y la intercambiarían o la venderían en Groenlandia o donde fuera. Pues es una historia que me parece fascinante y que ha recopilado Tulio en este libro, Eric el Rojo.
Esteban Cruz. Les voy a contar una historia que me parece increíble que tiene que ver con esto. Vea, hace 150 años antes de Colón, en Italia, vivía un señor que se llama Galvano Fiamma. Galvano Fiamma era un fraile, un dominico, y escribió un libro que todavía para mucha gente es un misterio. Escúcheme esto, 150 años antes de que Colón pisara la Española, de que llegara a América. Él escribió este libro que se llama Crónica Universalis. Se cree que este libro es de 1339 o 1345. Escuche, Juan Jesús, lo que dice el libro. Dice: luego de que varias gente de Noruega e Islandia viajara hacia el norte, encontraron una isla que hay mucho más lejos. Dice: allí viven enormes osos blancos que nadan en el mar. Llevan a los marineros a la orilla y los devoran. Hay gente que vive en casas de piedra, que son tan grandes las casas de piedra que son de gigantes. Es una tierra que está muy al norte. No hay leche, no hay uvas, no hay pan. La gente vive de cazar. Muchos dicen que está describiendo América. Sí, claro, la península del Labrador, toda esa zona del norte. Fue así vivía. 150 años. Vivió en el señorío de Milán. ¿Y sabe cómo le llamaba la tierra? Dice, la tierra se llamaba Marcalada. Marcalada, donde viven gigantes. Hay edificios de losas de piedra. También hay árboles verdes, animales y una gran cantidad de aves. Sin embargo, ningún marinero fue capaz de saber nada con certeza de esta tierra o sobre sus características, porque siempre tenían que huir. Y hacía mucho frío en invierno. Tal vez no solo fueron los vikingos. Como un monje dominico que vivía en Milán describió a Canadá 150 años antes de Colón. El libro está ahí. Siglo XIV. Yo no conocía esa historia, me parece buenísima. O sea, todo realmente un gran misterio. Creo que hay que pensar que los vikingos crearon la Rus de Kiev, la ciudad de Dublín, sí, la actual Normandía, que pactaron los franceses con los vikingos y los dejaron ahí. Hicieron un montón de expediciones, aventuras y demás. Alejandro Bernal. Exactamente, Juanje. Yo creo que los vikingos, y hablar de su legado cultural hasta nuestros días, es impresionante. Hay que tener en cuenta, Juanje, que pues aparte de todo lo que nos comentaba Tulio y Esteban, hay que tener en cuenta el 8 de junio del año 793 después de Cristo, precisamente un lugar al cual tú hacías referencia en la introducción, Lindisfarne, donde aconteció lo que se considera el primer gran saqueo realizado por los vikingos en tierras británicas, un monasterio que quedó para siempre marcado cuando estos hombres portentosos y muy poderosos se bajaron y arrasaban todo lo que veían, Juanje. Básicamente ese era el leitmotiv, como se funcionaban los vikingos en ese entonces. Les recuerdo, 8 de junio del año 793 después de Cristo. Ahora, hay cosas muy interesantes sobre ese tipo de acciones que realizaban los vikingos, no solo en Gran Bretaña, sino buena parte de Europa. Se comenta que hasta el año 1066 también los vikingos hicieron presencia en lugares y sobre todo en batallas en específico, una que se conoce como la batalla de Stamford Bridge y Hastings, donde los vikingos inundaron de muerte y de destrucción a varios pueblos de Europa, un pueblo que sacralizaba la guerra, navegantes muy avesados, hombres que no le tenían miedo a la muerte. De hecho, era una forma de fallecer con honor en el campo de batalla. Y si no, no ibas al Valhalla, claro. Exactamente, porque de acuerdo a sus creencias, si eras un guerrero muy valiente, cuando perecieras en el campo de batalla, las valquirias podían rescatarte, llevarte al Valhalla, correcto, donde ibas a estar viviendo lo que Juan Jesús y yo queremos vivir después de abandonar este plano. Sí, sí. Yo la eternidad tomándome una cerveza con mis amigos, buenos asados y tal. Sí, a mí lo de tocar la lira encima de una nube no me gusta nada, ¿no? Yo bebiendo exquisita hidromiel, comiendo muy rico y esperando el Ragnarok, Juanje. Esa era la creencia bajo lo cual es... Bueno, hay que explicarle a la gente esto. El hidromiel, que no está claro la fórmula, parece que era una mezcla de vino de grosella, que es un poco ácido, al que le ponían miel, sí, y lo dejaban fermentar. ¿Qué es el Ragnarok? Y esto que habéis visto tanto en las películas últimamente y tal. O sea, esa concepción del mundo vikingo que me parece fascinante. O sea, todo era una tragedia. Sí. Hasta después de que morían, luego iba a acabar también una tragedia y una gran batalla. Y es que habría un momento en el que, aunque todos estuvieran en el Valhalla, en ese gran palacio donde estaba Odín tomando cerveza y pegándose una fiesta eterna allí, estando a gusto con tus amigos, habría un momento
en el que los gigantes de hielo atacarían la Tierra y los dioses como Odín, como Thor y otros se enfrentarían con esos gigantes de hielo para el control del universo. Exactamente. No me extraña que Marvel haya copiado las historias vikingas. En la siguiente hora vamos a hablar de cómo eran sus tradiciones, el panteón nórdico, todo esto. Pero es que parece escrito por un guionista de ciencia ficción del siglo XXI. Claro. O sea, y además una batalla contra los gigantes de hielo, y ellos, su universo era el Yggdrasil, un enorme árbol con diferentes mundos y universos, y en medio estaba la Tierra, pero es que es esta gente que todo el mundo dice, los vikingos, unos brutos, tal, pero es de una imaginación y un refinamiento, y ahora los científicos nos hablan del multiverso. Exactamente. No me digáis que no es algo total y absolutamente fascinante. O sea, me parece una historia realmente, no sé, como de flipar, ¿no? Y ellos ya concebían, en cierto modo, su vida y su espiritualidad de esa manera. Como una especie de multiverso donde muchos mundos, muchos reinos, como ellos lo veían, se cruzaban. Exacto. Eso es, y por eso aparecían estas historias de gigantes y de serpientes gigantes en el mar, y los truenos eran cuando se le caía a Odín el martillo, el Mjolnir y tal. Y entonces, sí, claro, efectivamente, es que era así. Es una historia que me parece realmente alucinante. Y luego, fíjate, es una historia que no es que se ponga de moda con los cuentos de Marvel y luego con las películas. Los mismos templarios, cuando nos dejan su legado en piedra en la iglesia de... Ay, se me acaba de ir el nombre. ¿Cómo se llama? La iglesia de la capilla de Rosslyn. En la capilla de Rosslyn, en Escocia, el último gran, digamos, monumento templario, ya que son los templarios que escapan de la persecución de la iglesia los que llegan hasta allá, en la capilla de Rosslyn lo que representan es el Yggdrasil. Exactamente. Esa mezcla de universos y mundos donde la Tierra está justo en el centro y es un cruce de caminos de todo este tipo de seres y demás. O sea, es algo que cuajó y que caló en la humanidad hace muchos siglos, y que ahora la ciencia, repito, nos habla de este fabuloso multiverso. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vikingos Caracol. La historia de los piratas del norte, los hombres que cambiaron la historia del mundo y que llegaron a América 5 siglos antes que Cristóbal Colón. Pero bueno, ¿cómo eran las costumbres y cómo vivía esta gente? O sea, ¿eran tan brutos como aparecen en las películas o era algo distinto? Tulio, ¿qué es lo que pudiste investigar sobre todo esto? Sobre cómo vivían los vikingos y cómo era la vida vikinga. Bueno, la vida vikinga era muy dura porque el norte de Europa, la zona escandinava, de donde son, que es Dinamarca, Suecia y Noruega, es muy frío. Hay una costumbre de la que tú también has mencionado bastante, que era el bautizo de los niños vikingos. No se les daba nombre, porque darle nombre a alguien ya es darle una personalidad. Sí, claro que sí. Entonces se les dejaba 9 días esperando si sobrevivían. Muchos de ellos no sobrevivían porque el clima era muy complicado. Habían los niños que nacían como los espartanos, los niños que nacían enfermizos, no iban a sobrevivir, entonces esperaban a que se murieran. Pero si el niño sobrevivía los 9 días, llegaba el padre, le daba nombre y lo rociaba con una rama de fresno. Sí. El fresno simboliza al Yggdrasil, del que ya hemos hablado, el que ahorita mencionó Alejandro, que el Yggdrasil es el árbol del mundo, y en cada rama hay 9 mundos diferentes. Hay un mundo de los gigantes, hay un mundo de los elfos, hay un mundo de los enanos, que de hecho Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, se basa en la cultura nórdica y de la cultura celta para crear la Tierra Media. Entonces, este gran árbol, que de hecho las raíces están siendo ruñidas por un dragón, que de hecho en el fin del mundo el dragón va a llegar y lo va a ayudar a tumbar eso con los gigantes de hielo, los gigantes de fuego, y aparte de eso hay una especie de zombies que son comandados por Hela, que es la reina del inframundo. Sí. Todo ese desguisado tiene que ver con el Yggdrasil. Entonces una rama de fresno que simboliza el Yggdrasil
el padre rociaba con agua y le daba el nombre al niño. Sí, le hacía, bueno, lo que yo estuve leyendo es eso, pasaban esos 9 días, el padre se lo llevaba envuelto en una piel de oso o de lobo, se lo llevaba a un claro de bosque, lo ocultaba perfectamente bien sin que estuviera la madre, vaya que la madre dijera deja al niño aunque esté cojo o le pase algo, lo ocultaba y si el niño estaba perfecto, porque si el niño le veía alguna tara o algo, lo dejaba que se lo comieran los lobos. Si el niño estaba bien, cogía una rama de fresno, agua y le hacía la T de Thor invertida, como es el símbolo de Thor, y levantaba al bebé, miraba las estrellas y decía por primera vez su nombre. Ya era un miembro de la tribu, del clan, y ya era un vikingo de pleno derecho. Sí, ahí te interrumpo un poquito para contarte que el dios al que más se encomendaban era Thor. Uno pensaría que es Odín, que es el padre de todos los dioses, pero la gente le tenía miedo a Odín porque Odín era el dios de los hechiceros, el dios de los magos, el dios que se ahorca, se atraviesa con una lanza para alcanzar la iluminación. Era un dios al que más que adorarle le tenía miedo, le temían. En cambio Thor, que era el dios protector, el del martillo, era un dios más cercano. Los vikingos usaban un pendiente con un martillo como usamos ahora los crucifijos. Entonces Thor era el dios protector, el dios amigo, por decirlo de cierta forma. Sí, claro, que además tenía tanto poder que no podía vivir en el Valhalla, porque si se le caía el martillo se cargaba el Valhalla, entonces tenía que vivir aparte. Sí. Pero Alejandro Bernal creo que ha hecho una pequeña investigación sobre todo lo que es el panteón nórdico. Tal cual, Juanje, yo creo que una de las mitologías más interesantes y que ha inspirado muchísimos productos culturales y demás que han surgido de la misma, tal y como decía Tulio, pues el dios principal es Odín, el padre de los dioses en el panteón de la mitología nórdica. Se comenta que tenía un solo ojo, Juanje, ya que el otro le fue arrebatado luego de beber un sorbo de agua del pozo de la sabiduría. Así que de esta manera Thor era representado de esta forma. Se comenta que tras haber bebido este sorbo de este pozo, esto le propició un conocimiento universal y también la forma de crear las runas. Y es ahí donde me concateno con lo que decía Tulio. Realmente los nórdicos, si bien tenían veneración, le tenían mucho miedo y respeto. Lo veían como un ser demasiado etérico, conocedor de todo el bien y de todo el mal y capaz de hacer cualquier cosa para salirse con la suya. Por eso también le tenían bastante respeto. Sin embargo, Odín. El dios más cercano, el compadre de los nórdicos, por así decirlo, era Thor. Sin lugar a dudas, uno de los dioses favoritos al que más encomendaban, tan así que de esa manera encomendaban a los recién nacidos, a los bebés que iban a entrar a ser parte de estos grupos vikingos. Se comenta que siempre empuñaba su famoso martillo, el Mjolnir, que lanzaba y que era capaz de recuperar como un boomerang. Y aparte de eso tenía pues un guante especial que le impedía todo daño. Se decía que era un gran guerrero portentoso, era capaz de doblegar a miles de gigantes con su poder. Se comentaba que era un guerrero formidable, nadie podía detenerlo en el campo de batalla, y esto va de la mano con la forma en la que los vikingos sacralizaban la guerra. Y además creo que tenía como un cinturón también, sí, un cinturón que le daba mágico, poderes, que le daba poderes, mágicos, sí. Que eso no lo han puesto los de Marvel, muy mal. Exactamente, señores de Marvel, ese detalle les falló bastante. Sí, exacto, y eso lo hacía muy poderoso. Pequeño detalle cortico, y es que Marvel tampoco es que se guíe mucho por hechos históricos, porque Thor es pelirrojo, no es mono. Exactamente. Y no es grandote, no es de 3 metros, sino que es gordo. Entonces es gordo. Como en God of War. Sí. El juego. Ese sí lo hace de una manera más exacta. Exacto. Lo que pasa es que tenía unos músculos gordos, pero tenía músculos que te daba un puño y te mandaba a recorrer los 9 mundos. Familia del misterio, Thor tenía tripita como un servidor y como muchos de ustedes, así que no se acomplejen por eso. Y Thor, desde luego, era el hijo predilecto de Odín. También por esa razón los vikingos le tenían mucha veneración. Ahora, nos vamos a hablar de algo que se denomina dentro del panteón de dioses nórdicos como los dioses menores o vanires, que también son muy importantes, tenían mucha veneración en estos pueblos. Uno de los primeros que quiero mencionar en esta investigación, Freyr, un dios que era el hijo de Njord, dios del mar y de los vientos. A Freyr se le concedió el
el trono de Anheim, bueno, uno de los reinos también tan importantes para los nórdicos. Se comentaba que este era un mundo mágico de hadas y de duendes, y Freyr era el dios del sol, el creador de la vida, un dios también muy relacionado con los cultivos, con el campo. Hay que tener en cuenta a la hora de hablar de dioses nórdicos, casi todos cumplían varias funciones, Juanje. Por un lado, una función que tenía que ver o con la fertilidad, con la vida, a veces con la belleza, pero todos eran guerreros. O sea, sin lugar a dudas, Sí, ahí sí. no era ninguno un dios que no supiera empuñar la espada. Entonces Freyr también era un guerrero muy respetado y venerado. Otro de los vanires más importantes, Tyr, el dios de la guerra nórdico y del orden marcial. Se comentaba que era uno de los más valientes de este panteón, junto con Thor, uno de los guerreros más avesados y más temidos. Solía ser un dios que se invocaba en los campos de batalla, Juanje, por parte de los guerreros nórdicos, tanto a Thor como a Tyr, porque era el dios de la guerra, les concediera esa bendición y les permitiera ser unos guerreros realmente impresionantes en el campo de batalla. Se comentaba que era tal la devoción a Tyr por parte de los guerreros vikingos que se solía encontrar su nombre grabado en escudos vikingos, porque de esta manera encomendaban su fuerza a esta deidad. Estaba también Bragi, el dios de la poesía y la música. Para los vikingos, Balder, que es una deidad que me parece muy interesante, porque se comentaba que era el dios de la luz y de la verdad, el más hermoso de todos los dioses masculinos para los vikingos, y se comentaba que era el único sucesor de Odín que iba a poder sobrevivir al Ragnarok. De esa manera lo veían los vikingos. ¿Cuál que Dios sobrevivió? Balder, Juan. Balder, el más bello. Se Ajá. comentaba que, de hecho, en algún momento se habían puesto de acuerdo los dioses del panteón vikingo para que ni los guerreros ni los animales lo atacaran, que tuviese como curioso. una especie de inmunidad. Sí. Y es que es gracias a Balder que comienza el Ragnarok. Exactamente. Porque era un dios, como me lo mencionas, era invulnerable. Y eso a Loki le dio una envidia terrible y empiezan a... Solamente el muérdago es el que lo puede matar, y Loki hace que un hermano de Balder le ponga un poquito de muérdago y lo dispara y lo mata, y los dioses castigan a Loki. Sí. Matan a uno de los hijos de Loki, lo atan a una piedra con las tripas del hijo, Sí. y cuando él se libera, él va a vengarse. Loki es el que lidera el Ragnarok. Exactamente. Entonces, gracias a Balder que se da la guerra del fin del mundo vikingo. Qué loco. Exactamente, y ya que estábamos hablando de Loki, hay que tener en cuenta que pues era un personaje que tenía una connotación muy curiosa, Juanje. Por un lado decían que era un dios burlón, que se la pasaba jugándole bromas a los otros. Como en la serie. Sí, como en la serie, pero era el dios que lideraba el Ragnarok y a los grandes gigantes de hielo que iban a combatir contra los dioses. O sea, era un traidor. Algo así, Juanje. Era un dios muy particular. Se comenta que, sobre todo en algunos textos vikingos, se le suele ver con historias relativamente cómicas de bromas a otros dioses, pero en el Ragnarok es casi que el antagonista principal. Como O sea, el superdemonio. vamos. bastante peligroso. Se comenta, bueno, que era el hijo de los gigantes Lofri y Farbauti, y se casó con Ambroda y engendró 3 hijos que se conocieron como terribles monstruos dentro del panteón de los vikingos: el lobo Fenrir, la serpiente Jomungard y Hela, la diosa del inframundo, de la cual nos habló. Era hija de Loki. Sí, señor. Era hija de Loki. Muy interesante. Otro de los vanires muy interesantes, mi favorita, y ya se darán cuenta por qué: Freya, la diosa de la fertilidad, De la vida. la más guapa, la Afrodita vikinga, pongámosla Ajá. así, que se comentaba que varios dioses dentro del panteón vikingo muchas veces se peleaban por ella. Es más, entablaban batallas bastante sangrientas y decían: listo, paro, pero si usted me da Freya. Si no me da Freya, no me detengo. A ese punto provocaba, decían, los bajos instintos en los dioses nórdicos. Y lo que más me encanta de Freya es que solía transportarse en un carro de guerra, porque recuerden, los dioses nórdicos tenían varias facetas, no solamente la principal, sino todos eran guerreros. Freya era una impresionante guerrera. Se transportaba en un carro de batalla que era empujado por 2 grandes gatos, Vigul y Trehult. Gatos. Sí, por gatos. Y se comentaba que estos gatos, de acuerdo a los estudiosos de la mitología nórdica, podrían ser o linces boreales
o la raza de gatos de bosques de Noruega, que son unos gatos enormes y maravillosos. El que tiene mi novia, gigante. Blue Hermosísimos. Así que por eso me encanta la diosa Freya, y se comentaba que era también una besada guerrera, no era simplemente una cara bonita, era una mujer que realmente te podía poner en bastantes problemas. Y finalmente, otra de las dioses Vanires, también muy importante para los nórdicos, pero que cabe la pena hacer referencia a Mun, la diosa de la eterna juventud, que proporcionaba a los dioses nórdicos exquisitas manzanas que los mantenía a salvo de enfermedades. También era una diosa. ¿Cómo se llamaba, dicho? Mun. Mun. Con U. También relacionada con la salud y proteger el envejecimiento. Juanje, la diosa de la eterna juventud para los nórdicos. Nada, habrá que buscarse un amuleto de Mun. Bueno, el peso de esta historia que acaba de contar de una forma magistral Alejandro Bernal ha hecho que incluso los días de la semana en inglés desciendan de eso. Friday, que es viernes, viene de Freya. Thursday viene de Thor. Esteban Cruz, nuestro antropólogo favorito. ¿Hay alguna...? O sea, es que yo he leído de mitología y tal, tampoco soy un experto ni mucho menos, pero la vikinga es la más fantástica de todas las que he leído en mi vida. Sí, digamos que la mitología vikinga tiene elementos que son completamente diferentes a lo que podemos tener en el cristianismo. Tiene algo en común, que es como un final destructivo, como que llega una especie de juicio final, una gran lucha, ¿no? Acá es los arcángeles matando al demonio y Miguel dándole lámina y puñal al diablo y los demonios saliendo del infierno y una puta encima de una bestia con 8 cabezas. Eso es el Apocalipsis. La prostituta de Babilonia. Claro, sí, gritando blasfemias todo el tiempo mientras Jesucristo está en un trono viendo cómo muere todo el mundo. Claro, eso es lo que dice al final. El Ragnarok es lo mismo, es una gran batalla y es muy parecido porque el Apocalipsis ya sabemos lo que va a pasar, sabemos cómo va a ser la guerra, porque San Juan lo vio completamente trastornado en la isla de Patmos. El Ragnarok es parecido, ya sabemos qué va a pasar y eso lo sabe mejor Tulio que yo, porque van a matar a Thor. Le van a dar piso a Thor, van a matar a todos, o sea, se mueren todos, así como sabemos que se va a revelar y Lucifer y va a llegar la gran puta en la bestia con 8 cabezas y va a llegar al arcángel Miguel y les va a dar a todos y los va a matar, así sabemos lo que va a pasar en el Ragnarok. En eso se parecen mucho, pero sí, Juan Jesús, hay una gran cantidad de bestias y monstruos, criaturas que son impensables en nuestras otras culturas. Tú lo sabes muy bien, por ejemplo, hay un barco hecho de uñas. ¿Un barco hecho de uñas? Sí. ¿Para qué? Las uñas de los muertos, que eso pasa en el Ragnarok, que como les contaba, lo dirige Loki y va con sus hijos. De hecho, son sus hijos los que matan a los dioses. A Thor lo mata Jormungandr, que es es una serpiente tan grande que dicen la serpiente del mundo que le da la vuelta al mundo, está metida en el océano. Pelea con Thor, Thor la mata con su martillo, pero la serpiente muerde a Thor y con el veneno se muere. A Odín, el dios de dioses, es como si aquí a Jehová se lo cargaran. Pero a Odín se lo come un lobo, el hijo de Loki, Fenrir, se come a Odín y es un hijo de Odín, otro hijo de Odín que usa una bota mágica y le abre las fauces al lobo y lo mata. Y al final de todo eso hay otra facción que son los gigantes de fuego, que están dirigidos por un gigante que se llama Surt. Sí. Y él entierra, eso pasa en la película de Marvel, pues que toma muchas licencias, entierra la espada de fuego y acaba con todo. El Valhalla, sí. Y al final de eso comienza un nuevo amanecer con la mayoría de los dioses muertos. Balder, que ha muerto, regresa del reino de los muertos, unos hijos de Thor y 2 humanos, no me acuerdo el nombre, como Adán y Eva, a empezar otra vez el ciclo. Bueno, otra vez es un mundo eterno, ¿no? Que se destruye y empieza a construirse. Pero bueno, es que hay una cosa que se nos olvida muchas veces cuando hablamos de vikingos. No podemos desligarlo del mundo celta. Simplemente el mundo celta se fue cristianizando mucho antes que el mundo vikingo, que fueron los últimos en cristianizarse. Y cuando los nazis, que Alejandro Bernal sabe un montón los nazis intentan recuperar toda esta historia, parece que son los precursores de los guiones de Marvel. O sea, intentan recuperar todo. Sí, claro, las historias de Odín, de esos dioses que les llevan a la guerra porque la raza aria era la más pura y la más no sé qué y no sé cuánto y tal. Y efectivamente, es esa visión de la vida. El tema de las runas, Juanje, los nazis, sobre todo tú sabes, en el uniforme de las SS. Sí, claro. Los 2 rayos, ¿no?
Sí, claro, ¿no? La orden de la calavera. Hugo Boss fue el que lo diseñó. Sí, diseñó los trajes de los nazis, sí. Hugo Bueno, Boss, la claro. Ahnenerbe, todos los grandes intelectuales nazis que buscaron un montón de tesoros y tal, igual, con todas runas y todo por todos lados, sí. Creían que habían encontrado los nazis, tenían antropólogos, buscaban tumbas por todos Sí. los lugares nórdicos, encontrando los lugares a donde habían llegado los arios originales. Sí, Ellos claro. pensaban esa cosa que era un poco absurda. Incluso Hitler en algún momento le dijeron, oiga, usted es ario, pero tiene el pelo negro y ojos negros. Y dijo, es que yo soy un ario del norte. Eso dijo el nazi. No. Claro, y Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda, el famoso de la solución final, al que le adjudican esa frase tan famosa de miente, miente, calumnia, algo quedará, Sí. que era un genio de la propaganda, Pero un realmente. genio. Era un cuerpo subnormal, qué pena decirlo, pero el tipo decía y creó la idea del superhombre de la raza aria, pero un tipo que medía unos 60 y pico, flaquito, lo Sí, daba rechazaban pena en el verlo, colegio. sí. ¿Sí? Le tenían que hacer el uniforme pequeño porque era muy pequeño y era el que hablaba de la raza superior. O Sí. sea, en el colegio le hacían bullying porque era muy flaco. No, es verdad. O sea, ese era Joseph Goebbels. Y Himmler, que era un agrónomo. O sea, Himmler era un agrónomo, bueno, que también está obsesionado con la sociedad Thule, Sí. que tiene un montón de elementos que venían supuestamente Sí, de los claro. nórdicos. Pero, Juan Jesús, quiero darle una noticia que tenía guardado el bloque pasado, pero quiero que nos devolvemos un segundito. Sí, no, hombre, claro, no pasa nada. Imagínense, esto lo había leído hace un tiempo, pero me parece impresionante y quiero contarles a todos. Más o menos, en 1993, hay una ciudad que se llama Birka, que queda cerca de Estocolmo, en Suecia. Ok. Birka queda a unos 30 kilómetros y allá hay un yacimiento antiquísimo de los vikingos. Birka era durante muchos años una ciudad que era importantísima porque era un centro de comercio. Empezaron a excavar los arqueólogos porque la UNESCO declaró esto patrimonio de la humanidad y quisieron los suecos, cuando declaran patrimonio, mirar qué es lo que había, cómo vivían, reconstruir, porque dan unos recursos, una plata. Y empezaron a excavar y encontraron una tumba de una mujer. La tumba estaba más o menos cerca de la superficie, estaba en una especie de sarcófago de madera y cuando abrieron la tumba encontraron los huesos y en la mano de la mujer había un anillo. Lo extraño de este anillo, que se lo estoy mostrando aquí a Juan Jesús, Sí, es que era un anillo que estaba coloreado con un cristal rojo que nunca habían visto los arqueólogos. pero súper bonito, tío. Es como mágico, macho. El anillo tiene una inscripción extraña Sí. que no parece una runa. Nunca habían visto un anillo así los arqueólogos. Lo llevaron a un microscopio de barrido electrónico Sí. para ver qué decía. Descubrieron que la letra está escrita en código árabe. Wow, es una letra árabe. Es una letra árabe cúfica que significa al-A, por la aprobación de Dios, por la aprobación de Alá. Alá, Dios. Sí. ¿Qué hacía un anillo del siglo IX en una tumba de una mujer? En Birka, en el mundo vikingo. Y ahí es cuando la mayoría de los arqueólogos llegaron a una conclusión que es aún más sorprendente, que tiene que ver con lo que hablábamos de América y el libro Eric el Rojo de Tulio Fernández. Lo que dicen es, los primeros europeos en entrar en contacto con los califatos, porque supuestamente este anillo puede venir del norte de África, los primeros en llegar a África no fueron los portugueses, que los portugueses son los que dicen, fuimos los que llegamos a África Sí. desde Europa. No, fueron 600 años antes los vikingos. O sea que ese anillo podría venir de África, de una expedición vikinga hasta el África musulmana, o sea, llámese Marruecos o más incluso hacia el sur. No solo eso, Juan Jesús. Dicen los profesores, uno que se llama otra vez Sebastián Warlander, dice que este cuerpo, el cuerpo de la mujer, él tiene grandes sospechas de que probablemente, habrá que ver los estudios genéticos, no era una mujer vikinga. Era africana. Era una mujer africana que en el siglo X llegó hasta Suecia. ¿Cómo lo hicieron? Pues bien, el norte de África, lo que antes era conocido, hoy es Marruecos, pero antes era la provincia de Mauritania, Sí. así la llamaban los romanos, por eso hay un sí. país que se llama Mauritania, Sí. que queda más abajo de Marruecos, abajo del Sahara Occidental, o Sahara Occidental, los saharaui, ahí queda Mauritania. Pues bien, hubo un sabio árabe, que escribió que en el siglo IX había llegado una flota de unos seres muy extraños que adoraban el fuego y los llamaban los infieles y les decían
a ellos, los que adoraban el fuego, les decían los mayús, Ajá. porque era algo despectivo, como decir a estos paganos infieles. Dice él que al norte de África llegó una flota de adoradores del fuego, de mayús, que llegaron a las ciudades, que violaron a las mujeres, que esclavizaron a los hombres y se volvieron a ir y nunca más regresaron. Wow. ¿Y esa crónica está escrita como en Marruecos o por ahí o qué? Esa crónica está escrita en árabe antiguo, está escrita por un señor que se llama Abdullah al-Bakri, que fue Ajá. un sabio que hoy en día sería marroquí, pero en que en su momento era de un califato Sí. que era Nakur, Sí, sí. que era el califato del norte de África, que es similar a los califatos que habían en España, de los Sí, 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 omeyas sí, y eso. claro. Y este señor, allá hubo una ciencia increíble y había unos Sí, hombre, científicos. claro. Era el mundo musulmán que era más Avanzado que el cristiano, cristiano. muchísimo más. Claro, eran Sí, los claro. que leían Platón. Si tú leías... Los textos de Sócrates se salvaron gracias a los musulmanes, si no, no quedaría absolutamente nada. La medicina, Sí, la tenía medicina. una medicina 1000 veces más avanzada que los cristianos. El primero que dice, oiga, es que en un hospital habría que pensar que la gente que tiene una enfermedad de pulmón está en una sala y el que se ha roto la pierna en otra. Fue a Averroes, Sí. en Córdoba. O sea, sí, claro. Los El primer hombre que cristianos... intentó volar a Bab Infarnas. Efectivamente, y además voló, se partió las piernas. Pero voló. Pero voló. Mientras tanto, los cristianos mataban los gatos porque eran del diablo y llegaron un montón de ratas y Y los se los- mataron. sí, claro, con la peste. Sí. No. Mientras tanto, los árabes se tenían que lavar 30 veces las manos y Sí. y mataban las ratas y estaban llenos de gatos porque los consideran sagrados y les dio menos duro la peste a los musulmanes que a los cristianos. No, hombre, muchísimo menos. La peste no hizo mella en la España musulmana, cero. ¿Por qué? Porque era una sociedad que se basaba en el comercio, no solamente en una pequeña agricultura, y se lavaban, hacían abluciones 5 veces al día. Se lavaban, eran más higiénicos y, con perdón, hasta la hora del tema de hacer popó, pues lo hacían lejitos, no los cristianos que hacían popó, lo echaban ahí en medio de la calle y si no llovía en 3 meses estaba el popó del vecino allí que te saludaba por las mañanas. Eso era la Europa cristiana. Sí, claro. Entonces, antes de que Tenían tú- que haber visto la cara de Alejandro Bernal cuando he dicho esa frase. Antes de que Tulio nos diga lo que nos va a decir, que va a ser sorprendente lo que nos va a contar Tulio, su libro Eric el Rojo lo consigue en todas partes, les quiero decir una cosa que dice Juan Jesús que es verdad, y es completamente cierto. Aquí en América, en la colonia, habían esos balcones, que uno dice, ah, qué lindo un balcón, las casas con balcón, qué lindo para sentarse allá a ver. No, los balcones era para lanzar los excrementos. Sí, claro. Entonces la gente cuando hacía sus deposiciones en una especie de basinicas, como una especie de ánforas, y a veces ni siquiera eso, en unos tiestos de arcilla, ahí iban y hacían su defecación, imagínense con diarrea, y estos señores salían y botaban el excremento y le podía caer a cualquiera en la crisma, en la cabeza. Y entonces gritaban, ¡aguas! Agua va. Agua va. Y Sí. por eso cuando usted habla con alguien, saludos a la gente de Ecuador y en algunas partes de México y en el norte y en algunas zonas de Perú, la gente cuando ve algo terrible grita aguas. Entonces Sí. uno está yo lo viví en México, estaba allí y decían aguas, 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 que vienen la policía, aguas, y corrían todo. Claro, porque es que había que correr cuando alguien gritaba aguas porque te caía una gran cantidad de excremento humano en la cara, en el cuerpo, y las sombrillas eran para eso. Pero terminando lo de los musulmanes no eran así. Y escuche muy bien lo que decía este sabio musulmán, Abdullah al-Bakri, en el siglo IX. Dice, los mayús, Dios los maldiga. Así hablaba de estos mayús adoradores bueno. del fuego, que creemos hoy son los vikingos. Sí, claro. Los Malyú, Dios los maldiga, Alá los maldiga, desembarcaron en Nakur en el año 858, tomaron la ciudad, la saquearon y convirtieron en esclavos a todos sus habitantes, excepto a los que lograron huir. Entre los prisioneros estaban los sabios, pidieron rescate por ellos. Los mayús permanecieron 8 días, mataron a todos. ¡Qué fuerte! Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vikingos Caracol. Unos vikingos que recorrieron medio mundo, que su historia quedó en leyenda, que tienen un panteón de dioses que parecen sacados del guión de una película de ciencia ficción y que además lo que está haciendo la arqueología
es que cada vez nos arroja más datos que cada vez su historia nos sorprende más. Tulio quería comentar también algo en relación con los árabes y los vikingos, ¿cierto? Sí, complementando un poco lo que dijo Esteban, hubo un árabe muy famoso que registró las costumbres vikingas. Él se llamaba Ahmad ibn Fadlan. Y Ahmad ibn Fadlan, él iba desde Bagdad, iba como embajador del sultán, y estando por el Volga, lo secuestran los vikingos, los Rus, que son los que posteriormente hacen Kiev y Rusia. Y él documenta todas las costumbres. Hay una costumbre que él declara horrorizado, y es que estando ahí un vikingo muere. Entonces, una de sus esclavas favoritas hacen que el resto de los grandes señores vikingos se acuesten con ella, y después de que se acuestan con ella voluntariamente, aunque se dice que podría estar drogada, se hace al lado de su señor, y llega una matrona vikinga y la apuñala, la mata para que acompañe a este señor vikingo que ha muerto al más allá. Entonces era una costumbre vikinga que había, y pues este hombre que... Y describe unas cosas. Yo vi un documental que describe unas cosas, por ejemplo, decía que se ponían a fornicar delante de la gente. Sí. O sea, que veías a alguien ahí echando un palo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Ahí el vecino echando un palo y todos están tranquilos. Y una de las cosas que comentaba el tipo que me moría de la risa es que la música vikinga era la música más horrorosa del mundo. Es que el choque cultural, porque los islámicos son apegados a la ley de Alá, no se daban esos lujos, y los vikingos eran completamente salvajes. Entonces el choque fue, y algo muy curioso, y es que este hombre, este árabe tan famoso, fue tomado por un escritor que se llama Michael Crichton, que escribió Jurassic Park, y escribió un libro que se llama Devoradores de Cadáveres, que es una especie de misterio con vikingos, donde al final los vikingos se encuentran con una especie de neandertales, cromañones que han sobrevivido, y que fue llevada al cine por un compatriota tuyo que se llama Antonio Banderas. Sí. Y la película se llama Los 13 Guerreros. Está ahorita en una plataforma, creo que es Stars. Si pueden verse esa película, es cortica, dura 1:30. A mí me encantó. Y es divertidísima. Sí, a mí me encantó. Esteban Cruz, oye, ¿hay alguna cultura que haya sido así de guerrera como la de los vikingos? Porque sí, yo puedo decir, venga, los espartanos, ¿vale? Los espartanos con 7 años, llegabas al ejército hasta los 50, tal, para ser un hombre tenías que matar a un esclavo, lo soltaban y tal, pero no eran conquistadores. Los espartanos se quedaban en Esparta y ya. Estos no. O sea, estos en el siglo VIII salieron de la península escandinava de Dinamarca y parecía que el mundo se iba a acabar. O sea, ¿hay algo que podamos comparar con esta gente, Esteban? Es difícil, pero si uno lo ubica en otros tiempos históricos, por ejemplo, hubo ejércitos musulmanes muy, muy violentos y conquistadores. Sí, claro. Y los también, hunos también, quizás. Sí, Gengis Khan, por ejemplo, podría compararse, porque también tenía esa idea de libertad. Sí. Los mongoles eran seminómadas de las estepas, iban en caballos, son los que eran guerreros, llegaban también y violaban también a todas las mujeres y mataban a todos los hombres, tanto que hoy gran parte de la población mundial tiene los genes de Gengis Khan. Sí, sobre todo y es real. Y incluso llegaron hasta las puertas pues llegaron a Europa. Sí, claro. Los mongoles, y a punta de caballo y de invadir y destruir. Yo creo que lo más parecido puede ser eso. En algún momento yo creo que las avanzadas musulmanas, el mismísimo Mahoma en su momento fue un guerrero y tenía unos ejércitos grandísimos, y uno podría también pensar, no sé, Juanje, en algunos cruzados, porque los cruzados también en nombre de Cristo iban hasta los lugares más lejanos y eran completamente salvajes. Yo recuerdo algunas crónicas cuando los cruzados entran a lo que era el Imperio Bizantino, o lo que fue el Imperio Bizantino, llegaban los ortodoxos y decían, son unos salvajes, están matando a otros cristianos, ¿no? Sí, claro. Bueno, las crónicas, por ejemplo, de la conquista franca de Jerusalén cuentan que la sangre por la ciudad llegaba a los tobillos. Por eso Saladino, cuando la reconquista para el Islam, dice, yo perdono a todo el mundo, el que quiera que se vaya, el que quiera que se quede, que aquí va a haber libertad religiosa, y hizo lavar la ciudad con agua con pétalos de rosa. Dijo, es que llegaron estos brutos y mataron a todo el mundo, es que ni preguntaron. Cristianos, ¿vale? Musulmanes, sí, judíos. Sí, todo lo que había. O sea, no quedó ni uno. Entonces,
Sí, claro, o sea, es que es muy difícil juzgar la historia, ¿no? Hemos hecho algún podcast de esto en Oculto tras la sombra y hemos hablado aquí, hicimos un podcast Historia de la crueldad y es muy, muy, muy difícil. Lo que pasa, Juan, es que también hay que tener en cuenta que a la hora de hablar de los vikingos hay que hablar de un pueblo guerrero que siempre tuvo una batalla contra el tiempo, contra el reloj, contra el envejecimiento, tal y como tú decías en la intro del programa. Una vida muy dura. A los 40 años sabían que iban a tener artrosis. Era no solamente indigno para ellos morir de esta manera, sino que aparte de eso, imagínense, hace más de 1000 años realmente fallecer de esa manera, bajo esos dolores tremendos, esa humillación para su pueblo, para ellos mismos, para sus familias. Ellos simplemente tomaron sus embarcaciones, sus drácar, que para algunos expertos, algunos de los navíos más impresionantes desde el punto de vista técnico, que permitía despliegues y repliegues bastante rápidos. Y podían entrar por los ríos, por las porque costas, tenían muy poco calado, ¿no? El barco era la leche. Era una navegación híbrida, Juanje. Entonces, estos pueblos básicamente lo que preferían era dejar esa carrera contra el reloj, embarcarse a aventuras e intentar disfrutar lo más que pudieran la vida por más tiempo que pudieran, o hasta la batalla en la cual terminaran estos guerreros nórdicos. Hay una cosa que quiero contarles a todos los que están aquí escuchando, y es que siempre uno tiene la idea de los vikingos que nos venden en los medios y en los juegos y en todo, que son estos tipos rubios que son el casco con cuernos, 20 metros de altura, o sea, altos, grandes, fuertes, con el pelo casi blanco, rojo, ojos azules, como elfos. No. Mire que hubo hace poco un profesor de nombre impronunciable, por nosotros que hablamos español, que es un genetista evolutivo, nada más y nada menos que de una universidad nórdica, es que Wilserslep hizo algo que nadie había hecho hasta hace unos años, y es que fue a varios yacimientos, 80 yacimientos. O sea, dedica su vida a eso. Va a yacimientos donde hay esqueletos vikingos comprobados, y se lleva un pedacito y se va a la universidad y saca el genoma. Ajá. Y lo que ha descubierto es que no eran todos rubios de 2 metros, de ojos azules o verdes. Lo que ha descubierto es que tiene una gran variabilidad genética. ¿Sí? Era una mezcla tremenda. Tenía una mezcla tremenda, y esto podría significar, y esto significa lo siguiente: cree este profesor que los vikingos no eran una población homogénea, sino que cuando invadían se mezclaban, y se llevaban a las mujeres y tenían hijos y los criaban como vikingos. Entonces había una gran cantidad de mestizaje. Iban a África, iban al norte y las mujeres se los llevaban como esclavas, sí, claro. Y ahí tenían sus hijos, y bajo las leyes vikingas el hijo nacía vikingo, no esclavo. Sí, claro. Y lo criaban como guerrero, y después iban y eran ciudadanos no es el término, eran vikingos. Sí. Y entonces lo que han encontrado en estos 442 humanos, cuyos restos datan más o menos de hace ya de hace 10 siglos, es que esta población estaba mezclada, y hay genes que vienen desde Rusia hasta España. Qué fuerte. Sí, claro, o sea... Me imagino que tener esclavos, pues los podían vender y demás, y luego pues las mujeres, bueno, pues eran mujeres fértiles, pues para que hubiera muchos más vikingos y la tribu aumentara. Hay que decir que el éxito de la guerra vikinga se basaba en varias cosas. Una, la que estaba comentando Alejandro, los drácar. Ellos inventan estos drácar, que es el barco del dragón, porque solían tener un adorno en la parte delantera, que era una cabeza de dragón, que tenía muy poco calado. Una de las cosas era la fortaleza de estos tipos, que iban a remo y eran mucho más rápidos en los últimos momentos de entrar en batalla y tal, gracias a los remos. Y luego cogían los tíos, se bajaban y se ponían a dar espadazos que lo flipan. Hacían, por ejemplo, una formación que era muy conocida, era la de los muros de escudos. Hacían muros de escudos. Llevaban siempre 40 flechas en el carcaj, y entonces unos se replegaban y tiraban flechas al enemigo para cuando llegaban hasta donde estaba el muro de escudos ir eliminando gente. Aparte de manejar muy bien la espada, el hacha era su arma preferida, porque con el hacha era más fácil romper los escudos del enemigo. Era un tipo de guerra que Europa nunca había visto, y aparte llegaban en expediciones de hasta 300 barcos, una locura. Y también precursores de la guerra psicológica a través del uso de los berserker. ¿Quiénes eran los berserker?
tipos de enorme tamaño, quienes bajo el influjo del cornezuelo de centeno, una sustancia que los ponía un poquito elevados, se bajaban furiosos de las embarcaciones, tan así que los mismos vikingos que iban con ellos les tenían miedo. Estos tipos se iban realizando cortes y se iban adelante de todos y a ver quién se le atravesaba un berserker de estos. Claro, es que eran 10 por tribu. No se sabe cómo llegaban a elegirlos, ni qué ritos iniciáticos tenían y tal. Ahora, tú imagínate que eres un agricultor de la antigua Gran Bretaña en el siglo IX, estás allí plantando tu lechuga y te vienen 10 manes en pelotas, porque bajaban desnudos solo con una piel de lobo, haciéndose cortes ellos mismos, mordiendo los escudos y matando lo que se moviera. Es más, como habían tomado cerveza con cornezuelo de centeno, lo que dice Alejandro Bernal, a sus mismos compañeros les daba miedo porque iban tan pedos que de vez en cuando se cargaban un compañero, y hay hasta crónicas, una que es muy chistosa, de al saltar los 10 de un barco, uno saltó para el lado contrario y se ahogó, ¿vale? Porque se ponían de cornezuelo hasta arriba. Pero claro, eso tenía que dar un miedo, y es lo que ha dicho Alejandro Bernal. La guerra psicológica. Exactamente. Tú estás en un poblado y tienes allí 20 soldados defendiendo y ves esos 10 manes y dices, a ver, si estos 10 manes son así, los que vienen detrás no los quiero conocer. O sea, yo me voy. O sea, estamos a 4 bajo cero y está el tío en pelotas. O sea, no, man. O sea, en ese sentido eran unos genios. Sí, hay una cosa que me recuerda, no sé, Tulio, y tiene que ver con esto de la exploración vikinga y eso. Los nazis crearon un tipo de invasión rápida, una guerra relámpago, la Blitzkrieg. Sí, la Blitzkrieg. Y con eso claro. invadieron Polonia, Dinamarca, en cuestión Francia. de días. Francia, o sea, Francia pasaron la Cayó en 3 meses. Sí, la línea Maginot, Maginot que sí. habían construido la pasó. Muchos dicen que este concepto de la Blitzkrieg está inspirada un poco en las invasiones vikingas que eran muy rápidas. Sí, es cierto. Qué curioso, ¿no? No sabía. Claro, sí, porque lo que hacían los nazis era concentrar un montón de armas en un solo frente, entraban, rompían y después invadían muy rápido las ciudades. Los vikingos eran prácticamente iguales, llegaban en masa sin avisar. Todos estaban teniendo una vida normal y esos barcos se bajaban corriendo cantidades. Primero iban los más fuertes, con las armas más grandes, martillo de guerra y un montón de cosas, y después venían los otros y en cuestión de segundos invadían las ciudades como nunca antes lo había visto Europa, porque Europa tenía los cristianos y los musulmanes. Un ejército muy lento. Y además tenían un tipo de guerra que venía desde Alejandro Magno y desde otros, que era una guerra como muy simbólica y ritual. Entonces primero se colocaban al frente los ejércitos, hacían líneas, formaciones. Iba el general o el mismo rey al frente del otro rey, Alejandro Magno y Aníbal, y un montón de cosas, se encontraban y decían, bueno, ¿vamos a pelear o no vamos a pelear? Ah, no, negociaban. Y decían, negocio o mi mejor guerrero contra el tuyo, o negocio tal, porque si me fastidias el ejército ya no me mola. Sí, era así. Era súper ritual. En cambio los vikingos no, llegaban corriendo en pelotas, con armas, le daban a todo el mundo en la cabeza y claro, no están preparados. ¿Y dónde quedó el ritual? Pues los mataban, los degollaban. Sí. Pasaban por encima de todo. Pero qué buena crónica. Es que era así, esto ni ritual ni leche. Estos llegaban a mamporro limpio a cargarse a todo el mundo. No hablaban el idioma. ¿Dónde está la plata? En París. Venga, pues a saquear París. El resto me importa un carajo. Eran así. Que de hecho secuestraron París y pidieron rescate para exactamente. poderse ir. Y luego Rolo, que es en la serie de Vikings es el hermano de Ragnar, pero históricamente no. Ragnar, el caminante, pide Normandía. Y Normandía es vikinga. Gracias exactamente. A Rolo. Entonces, claro, eso que dice Esteban era saqueo y obviamente esto causaba terror y se demonizó la figura y llegaban a los monasterios, a donde estaba la plata, donde está el dios de la plata. Sí, abusaban sexualmente de las monjas y tal. Sí. Juanjo, otra similitud entre esta forma de saqueos vikingos y las operaciones de los nazis era el uso de sustancias alucinógenas, y es que los vikingos utilizaban cornezuelo de centeno, los berserker, y los nazis utilizaban pervitin para estar despiertos durante casi 72 horas y poder avanzar una gran cantidad de territorio, Juanje. Sí, claro, o sea, se ponían de pervitin hasta arriba y iban, claro, y no dormían y tal en 3 días. Exactamente. Y así hacían esa guerra tan rápida, sobre todo porque el tema de la Great Creek era que la aviación nazi, que era buenísima, la famosa Luftwaffe, pues lo que hacían era los puntos vitales y tal del país los destrozaban y ya, es una guerra que nunca jamás se vio. Hay que decir también que dentro de los vikingos, claro, o sea, los vikingos
eran así de brutos, pero también hablaban y comerciaban y tal con otros pueblos, desde Conoradas tal, y vendían mercenarios, los famosos John Vikings, que no se sabe, bueno, no está claro dónde estuvo Jonsborg, su capital, y que era como una especie de secta, ¿no? Dentro de los vikingos, porque tenían tenían ahí este tipo de guerreros y tal, encomendados a Odín, que bueno, que fueron los mismos vikingos los que acabaron con Jonsborg. Y pues estos eran mercenarios y se ponían al servicio de otros Jarl, de otros caciques vikingos, o si les pagaba un rey francés o alemán, pues allí se iban con él y no tenían ningún problema. Exactamente, Juan, que aquí Jaime Gutiérrez, un saludo para él, nos dice a través de Twitter: los vikingos se mezclaron con los celtas, los sajones y con los eslavos, haciendo hincapié en lo que nos decía Esteban hace unos minutos. Un saludo para Jaime. Sí, efectivamente. Y lo que es curioso de todo esto, y es difícil como de describir, es precisamente eso, que eran crueles, que eran piratas, que eran saqueadores, pero al final transformaron el mundo, crearon países, o son la base del nacimiento de países como Rusia, como Ucrania, como Bielorrusia. Y lo más fascinante de toda esta historia, como decía antes Tulio, lo que acabó con la era vikinga fue el cristianismo. El primer rey que se hace cristiano es Olaf I, y Olaf I, a finales del siglo X, lo primero que manda a hacer es matar a todas las brujas, a las Wolwa. Bueno, no eran brujas, eran los chamanes, las mujeres que eran chamanas, y las mandó matar a todas, y además hizo que las amarraran en los acantilados y la marea acabó con ellas de una forma súper cruel. Y esto es muy chistoso, porque yo que he estado haciendo reportajes en Noruega, la clave del cristianismo en la península escandinava es la catedral de Nidaros. Y es muy chistoso porque uno está en la catedral de Nidaros y te pones a ver la fachada y dices, pero si hay un man con un hacha y unas cabezas ahí en un saco, ¿vale? Que es Olaf I, que tiene esa representación porque resulta que hubo un esclavo que le cortó la cabeza al que era rey de Noruega. Él fue, reclamó el trono y el esclavo pensó que él le iba a dar mucha plata o algo y lo que hizo fue decapitarlo. El tío era un bruto que no te puedes imaginar, se acabó en un naufragio con el Drakkar que tenía. Y lo que fue súper importante para la conversión de la península escandinava fue Olaf II, que este pasó de vikingo ya no a ser un rey cristiano, sino a santo. Porque cuando muere en el campo de batalla, Olaf II, llega un señor que está ciego, coge la sangre de Olaf, se la pasa por los ojos y ve. Y entonces en ese mismo lugar hacen la catedral de Nidaros y todo el mundo va por los milagros, porque sanaba, porque curaba y tal. Y eso acabó con la religión. Es una cosa súper loca. O sea, fijaros cómo la historia, cómo se mezcla todo, cómo nos mezclamos, cómo cogemos cosas de una cultura, de otra. Y lo que creo que se nos olvida, y es una lección para todos, es que todos somos una mezcla de culturas. Y más este país, que es un crisol de culturas total y absolutamente brutal. Bueno, señores, estamos llegando ya al fin del programa. Esteban Cruz, amigo, tus conclusiones, tu cierre, tu canal de YouTube, que es los audios de Cruz Escribiente. Cuéntanos todo eso. Sí, si a ustedes les interesan estos temas, tengo también un canal de YouTube que se llama así, Los Audios de Cruz Escribiente. Usted escribe Los Audios de Cruz Escribiente en YouTube, ahí les sale, es gratis, suscríbase, hay 1000 temas, están encuentros alienígenas, hombrecitos verdes, un montón de cosas más, las encuentran ahí. Y a mí me consiguen en todas las redes como @Cruz Escribiente. Muchas gracias, Juan Jesús, por la invitación. Muchas gracias, amigo. Tulio, tus conclusiones, tu cierre, recomiéndanos tu libro, ¿por qué hay que comprar y leer Eric el Rojo? Bueno, rápidamente, muchas gracias por la invitación. Mi conclusión es que es un pueblo fascinante, cosas como lo que dices que heredamos muchas cosas, las asambleas son de ellos. Bueno, ese tema es buenísimo y lo comentamos en la presentación de tu libro. El parlamento, fíjate, todos los brutos que eran los vikingos tal, el parlamento más antiguo del mundo que sigue funcionando es el irlandés, desde el siglo X. Los divorcios que las mujeres pudieran heredar también es de los vikingos, los días de la semana en inglés, como mencionaste. Sí. Hay mucha herencia vikinga que sobrevive a nuestros días. Y muchas de esas cosas las cuento en mi libro. Entonces, si quieren un libro de aventuras vikingas, cuento mitos vikingos, cuento los viajes de los vikingos. Todo esto está en Eric el Rojo,
que está en librerías de todo el país, en Busca Libre. Si no están en Colombia, el ebook lo pueden conseguir por Amazon, iTunes, Google Play, ahí, y cualquier cosa me pueden escribir a mis redes. Tengo también un canal de YouTube donde hablo de películas, libros y series que se llama Tertuleando. Tengo un canal de Instagram y TikTok que es TulioFer2000 y una cuenta en Twitter que es TulioFer69, y como siempre un placer estar aquí, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Repite el nombre de tu canal de YouTube. Tertuleando. Tertuleando. Oye, y ahí haces crónica, ahí comentas, por ejemplo, series como Valhalla, Vikingos, tal y todas estas. De todo, sí, de todo público ahí. Qué bueno, le voy a echar un vistazo. Tertuleando. Listo. Alejandro Bernal, amigo, tus conclusiones y tu cierre. Sin lugar a dudas, un recorrido a través de una de las culturas que tiene un legado que nos afecta hasta nuestros días. También recuerdo en otra oportunidad cuando hablábamos con Juanje que el origen del árbol de Navidad es el Yggdrasil. Claro. Nada más ni nada menos. Sí, claro. O sea, incluso hasta en un elemento como ese, también bastante nórdico, vemos la influencia de los vikingos, y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con @S. Bueno, señores, pues qué decirles, que si yo hubiera vivido en el siglo IX después de Cristo, hubiera preferido ser vikingo. Salir al mar, sentir la brisa en el rostro, mi pelo ondulando al viento, el hacha al cinto, e ir a conquistar un mundo que estaba lleno, por desgracia, de miseria y de oscurantismo. Es muy difícil juzgar la historia, pero la crueldad, la violencia y la guerra moldearon la historia de la humanidad hasta hace muy pocos días. En concreto, yo diría, y me atrevería a decir hasta 1945, cuando se crea la bomba atómica. Hay algo de la cultura vikinga que me parece maravilloso. Exactamente igual que le sucedía a los samuráis. La aceptación de la muerte, de que haga lo que haga usted en la vida, al final tendremos un final. Un final en el que no podemos llevarnos lo material, las joyas, los tesoros, nuestros apartamentos, los coches. Un final donde lo único que quedará de nosotros es lo que hicimos, los recuerdos etéreos de nuestra vida, que en sí han sido heroicos, pueden llegar a convertirse en leyenda. Así que cuando viva usted día a día, recuerde siempre eso, y deje detrás un camino de cosas tan hermosas que lleguen un día a ser leyenda. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.